Amén, amén. Un día Él regresará. Vendremos a Él sin mancha, porque estaremos justificados, pues, por la fe. Ese es el concepto, ¿verdad?, que ahora da esperanza a nuestra vida, nos permite estar seguros de que no depende del hombre, no depende de la ley, no depende de las obras de la ley, depende solamente de ese regalo de fe en el sacrificio de Cristo. Y ese es el sentir, ¿verdad?, de nuestros corazones, seguir conduciéndonos por este camino de fe. El Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí como iglesia el camino estamos siguiéndole a Él, siguiendo ese camino, porque ese es nuestro camino de salvación, el camino que Cristo marcó a través de su muerte y de su resurrección. Y aquí estamos gozándonos, ¿verdad?, en este camino verso a verso, entendiendo el propósito de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios nos muestra ese gran amor con que Dios nos amó, esa gran santidad de Dios, que sin esa santidad nadie podrá verlo. Pero Él nos entregó esa fuente de santidad, que seamos santos como Él es santo. Él es nuestra santidad y ahí estamos acudiendo diariamente en este proceso, lo que denominamos nuestra santificación. Hemos sido justificados, pues, por la fe. Ya no tenemos que pagar el precio, ¿verdad?, de la muerte, porque Él murió por nosotros. Y ahora estamos siendo santificados de ese efecto, de ese poder del pecado, para llegar a ese momento de gloria en donde ya no habrá presencia de pecado y estaremos eternamente con Él. Y en ese proceso de santificación nos gozamos, que es a través de su palabra. Santifícanos en tu verdad. Él oraba de esa manera: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y esta es nuestra fuente de santidad en la que nos conducimos verso a verso. Ahora nos gozamos como iglesia de estar en este libro de los Hechos, en este gran tratado, ¿verdad?, que daba Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, en esta segunda parte de ese gran tratado, porque el Evangelio de Lucas era esa primera parte y esta es la segunda parte del efecto de la presencia de Dios en el corazón de los suyos para cumplir el propósito de Dios. El Evangelio nos hablaba de la vida de Cristo, de ese nacimiento virginal, de toda su vida de santidad, de todas sus obras, sus milagros, su condenación, su muerte, su sepultura, su resurrección. Y ahora estamos, ¿verdad?, como iglesia, caminando en ese propósito, en esa gran comisión que Él nos dejó, ¿verdad? Esa gran comisión fue muy clara en el sentido de que yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo. Les dejo mi presencia para que cumplamos ese encomienda, esa comisión dada por Él, para que llevemos a cabo el propósito para el cual hemos sido rescatados, ¿verdad? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en ese proceso estamos como iglesia, ¿verdad?, cumpliendo esa gran comisión, porque venimos en el poder de Dios. Toda potestad les dada al Hijo, ¿verdad?, para que cumplamos esta comisión de identificarnos, ¿verdad?, a través del bautismo, y enseñándoles ¿a qué? A guardar todas las cosas que Él nos ha hablado, ¿verdad? Y aquí su presencia está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la comisión es guardar la palabra de Dios. Estamos en esta semana, decíamos y compartíamos de una manera coloquial a veces decir que el Señor nos hace pasar por desiertos, ¿verdad?, para llegar a esa vida eterna, ¿verdad?, para llegar a esa tierra prometida. El Señor hizo pasar a su pueblo por un desierto. Yo les decía, a nosotros nos hace pasar por un desierto doble para llegar a esa vida eterna. ¿Por qué es doble? Porque Él nos dijo en Juan 8:51, desierto, desierto. 2 veces el desierto, ¿verdad? Desierto, desierto nos dijo, ¿verdad?, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces el Señor nos habla y nos permite, ¿verdad?, que guardemos esta palabra, atesoremos. La palabra guardar no es solo ponerla debajo en un cajón a la Biblia, ¿verdad?, sino guardar en nuestro corazón, ¿verdad?, atesorar, no menospreciar lo que nos da vida. Esto es lo que nos da vida. Espiritualmente, ¿qué es lo que nos da vida? Su palabra. Es nuestra fuente de santidad, de caminar en santidad. Y por eso lo hacemos de esa manera, ¿verdad? Que todos como iglesia guardemos la palabra. No solo escuchemos simplemente un sermón cada semana, sino que todos estemos en un mismo sentir
de guardar la palabra, de que esta palabra escuchada llegue hasta nuestros corazones a través de lo que el Señor nos ha dado, estos bosquejos de estudio, esta comunión, de cómo estamos perseverando, como hacía la iglesia inicial, ¿verdad? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Somos uno, ¿verdad? Somos un cuerpo que estamos caminando en ese propósito y nos gozamos, ¿verdad? En este libro de acontecimientos, libro de los hechos, el libro de todas las circunstancias en las cuales pasaba la iglesia primitiva una vez que había recibido el poder del Espíritu Santo para cumplir con esa gran comisión. Y es como, yo les decía, no sé si, bueno, los que tienen más de 50 años se acuerdan, había una serie en los 80s que se llamaba El Túnel del Tiempo. No sé si alguien siquiera lo escuchó esa serie. Eran dos personajes, ¿verdad?, que se ponían en algún lugar de la historia y se transportaban, ¿no? Y eran parte de esa historia, y vivían las cosas, ¿verdad?, históricas. Digo, así de esa manera el Señor quiere que nos metamos a esto, a lo que estamos viendo, ¿verdad? Como en ese tiempo, cómo estaban viviendo los apóstoles, qué estaban pasando. No solamente leamos simplemente historias narrativas de acontecimientos, sino que nos introduzcamos de una manera, ¿verdad?, para que no nos queramos perder lo que pasó y lo que viene después, para ser participantes de esa obra maravillosa que el Espíritu Santo hizo y sigue haciendo hasta nuestros días. Porque esto no fue simplemente lo que ocurrió hace 2000 años. Esto es lo que el Señor quiere que ocurra todos los días en nuestras vidas, ¿no? Que seamos participantes de ese poder. En Cristo somos fuertes. En Cristo tenemos toda esa capacidad para poder, pues con denuedo, hablar su palabra. ¿Cuándo? Cuando la tenemos guardada. Y vamos a ver de esa manera cómo en este capítulo 13 que hoy vamos a terminar, ese efecto que tuvo esa palabra de exhortación que Pablo dio ahí en esa ciudad de Antioquía de Pisidia, ahí en la sinagoga que hemos visto durante estas últimas 3 semanas, ¿verdad? Estamos en este momento contextualizando dónde estamos en esa Antioquía, en donde había una sinagoga, ¿verdad? Dentro del primer viaje de esta travesía espiritual de Pablo y Bernabé, que empezó en la ciudad, en la isla de Chipre, los eventos que vimos hace algunas semanas, ¿verdad? Cómo ellos fueron con la encomienda de compartir la palabra de Dios, de dar de gracia lo que de gracia habían recibido. Saulo era un testimonio vivo de esa transformación de una vida religiosa a un entendimiento de la gracia por la revelación de Jesucristo, el portador de esa gracia, el cumplimiento de las promesas, el propósito de toda la ley, que nunca lo pudo ver si no era por ese día que se le reveló a su vida. Cuando en lugar de seguir la ley o de seguir al Dios de la ley, lo perseguía. Y por eso se presenta el Señor y le dice, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús al que estás persiguiendo. Cuando persigues a la iglesia, me persigues a mí. Y entonces se revela Cristo y entiende todo el mensaje de la gracia de Dios a través de los escritos de la ley, que la mente humana no la podía conocer, que su erudición religiosa, habiendo sido formado a los pies del más famoso de los rabinos, Gamaliel, ¿verdad?, no le podían dar ese entendimiento. Solo la revelación de Cristo, solo cuando Cristo se aparece en su vida, pudo entender la gracia, pudo entender lo que es inentendible para la mente. Uno puede formar en nuestras mentes, podamos formar pues, caminos de justificación religiosa, caminos de justificación humana, pero la gracia solamente cuando a Dios le place revelarnos. Que debería ser lo más, tal vez, conveniente entender, porque te dice que tú no haces nada, que simplemente debes recibir lo que Dios ya hizo por ti. Es el mensaje de la gracia, simple, pero tal vez muy complicado para la naturaleza humana. El hombre quiere entender las cosas por sus propios entendimientos, por su propio razonamiento, por su propia justicia, pero dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. En el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿cómo? Por fe y para fe. Porque está escrito, no porque yo te lo digo, porque está escrito, el justo por la fe vivirá. Y entonces tenemos ese regalo, que por el puro afecto de su voluntad,
No depende de seguir seminarios de fe o cursos intensivos de tener fe, sino de un simple milagro que ocurre en tu vida cuando el Señor le place revelarse a ti y regalarte esa fe. Por eso estamos nosotros justificados, por esa fe. Ahora tenemos paz para con Dios. La paga del pecado se cumplió. Estábamos destituidos de la gloria de Dios y ahora estamos reconciliados con Él por esa obra de gracia, por esa fe que nos fue dada para creer en el sacrificio de Cristo. Lo que está escrito, porque está escrito. Por eso vimos hace un tiempo, ¿verdad?, estas 5 solas que nos dan el panorama perfecto del plan de Dios, de la salvación de Dios, que está aquí solamente en la única fuente, en la Escritura, para entender que solamente por el sacrificio de Cristo, ese sacrificio de la sola gracia en Cristo, tenemos ese regalo de fe para darle solamente la gloria a Dios, solo a Dios. ¿Qué parte cumples tú? Simplemente esa parte, de que no tienes parte, sino solamente darle la gloria a Dios. Eso le place al Señor. Al Señor no le place que hagas muchas cosas. Le place que creas en Él porque es el regalo que Él te ha dado. El regalo que nos ha dado, ¿verdad? Esta es la obra. Esta es la obra. ¿Qué obras tenemos que hacer, verdad? Para estar en el reino de Dios, para ser justificados. No. Una es la obra. Que creáis en el que Él ha enviado. Y entonces se convierte en la buena obra, la cual el Señor preparó de antemano. Para que en esa buena obra nosotros caminemos en esa santidad. En ese efecto de la buena obra de Dios, como decimos, es solo por fe, no por obras, pero una fe que obra en ese poder, en la presencia de Cristo. Y eso vemos cómo ahora los apóstoles, en este caso, pues Pablo y Bernabé, que no eran apóstoles, nos dice la palabra, ¿verdad?, que estaban ahí constituidos en la iglesia de Antioquía como profetas y maestros. Pero el Señor les estaba equipando para que sean apóstoles y evangelistas, ¿verdad? Porque así es como el Señor constituyó a unos, y a Él como le place, ¿verdad? En ese tiempo, pues, Pablo era un maestro, ahí en Antioquía, y había profetas, ahí veíamos que estaban junto con otros 3, ¿verdad? Que veíamos que era Simón, Lucio de Cirene, y estaba también Manaén, ¿verdad?, que había sido criado juntamente con Herodes el tetrarca, y estaban Bernabé y Saulo. Pero la iglesia se dirigía por el Espíritu Santo de Dios. No se dirigía por planes humanos de evangelismo y de misiones. Se dirigía por el Espíritu Santo que hablaba a la iglesia. Como el Espíritu Santo habla a la iglesia cada vez que leemos su Escritura. Y cuando nos ponemos de acuerdo y le decimos, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿No? Permítenos caminar en ese plan perfecto de tu Espíritu, como lo hiciste al inicio. El Señor tiene que seguirlo haciendo ahora. Y entonces apartó, el Espíritu Santo habló, que se aparte a Bernabé y a Saulo para la obra que él ya tenía dispuesta para que vayan a hacerla. No para el plan que ellos hicieron, sino para la obra del Espíritu Santo que tenía preparada para que se comparte este evangelio. Y Él los envió, el Espíritu Santo los capacitó, la iglesia los confirmó, puso sus manos sobre ellos para que vayan encomendados en el poder del Espíritu a compartir el mensaje del evangelio. Y esa es nuestra tarea. Que vayamos con ese mismo espíritu, encomendados por Dios, en esta palabra de su gracia. Esta tiene poder para edificarnos como iglesia, darnos esa santificación que necesitamos y compartir este evangelio. Y ahí estuvieron, dispuestos, ¿no? Donde nos lleva el Señor, nos relata pues el libro de los Hechos en este capítulo 13, que primeramente tenían que ir por esa isla de Chipre, entrar por una ciudad, compartir el evangelio de Dios en las sinagogas de esas ciudades. Saulo tenía un peso muy fuerte por los de su casa, por los hermanos en la carne, como decían los israelitas. Y quería que la palabra de Dios sea compartida primeramente a ellos, a los israelitas. Ahí en el libro de Romanos, acompáñame, no están después del libro de los Hechos, del libro de Romanos, los capítulos 9, 10 y 11 de este libro, nos habla un poco de cómo él tenía ese peso y cómo sabía que la inclusión de los gentiles era porque los israelitas estaban puestos en pausa, ¿verdad? Para que todos los gentiles lleguen al conocimiento de Dios. Pero él tenía un peso, ¿verdad? Ahí en el capítulo 9 de Romanos, ahí los primeros 4 versículos, les decía así a los romanos en esta carta, les decía, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esa era la pasión que tenía Pablo, porque él era de ellos, y se le reveló Cristo. Y él tenía el mismo deseo que esa misma revelación por medio de la palabra la reciban sus hermanos en la carne, los israelitas. Y por eso entraba primeramente a las sinagogas, y ese va a ser el patrón del libro de los Hechos en cada uno de sus viajes. Entraba primeramente ahí, porque decía yo, este evangelio ahora me libertó, ya no me avergüenza. Porque no me avergüenzo del evangelio, les decía en esta misma carta. Porque este es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, dice, pero también al griego. Y fue encomendado a los gentiles de él, ¿verdad? Pero él sabía que este es un poder de salvación para todos. No podía ser acepción de personas. Tenía que empezar por la casa de Israel. Decían, no vayan. Cuando Jesucristo enviaba a sus discípulos, les decían, vayan primero por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese era el propósito, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor nos muestra de esa manera cómo llegaba y compartía en las sinagogas y compartía el mensaje del evangelio que generaba oposición, generaba resistencia. Llegó hasta el otro lado de la isla, ahí en Pafos, y generó la resistencia. Salió un representante del enemigo, un hijo del diablo, que quería resistir la verdad. Todo el que no está en la verdad, pues está en la mentira. Y si no eres hijo de la verdad, eres hijo de la mentira. Y la verdad está en Dios y la mentira está en el diablo, por lo tanto eres un hijo del diablo si no estás en la verdad. Y este se resistía, ¿verdad? Porque estaba enviado por su padre, el diablo, para resistir el mensaje de la verdad. Estaba lleno de malicia, lleno de maldad, pero Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Con esa llenura espiritual, Pablo pudo reprender de una manera poderosa a este enemigo de la verdad, para que el propósito aún así se cumpla en una persona, en un gobernante, en este procónsul, en Sergio Paulo, ¿verdad? Que tenía deseos de escuchar a Pablo y Bernabé, y aún pese a la resistencia de Elimas, este Bar Jesús, supuesto profeta, falso profeta, con ese nombre, ¿verdad? Hijo de salvación, no podía oponerse al propósito que tenía el Espíritu para llevar la salvación a este procónsul. Y viendo el poder del Espíritu y maravillado de la doctrina del Señor, Sergio Paulo creyó y se cumplió el propósito. Por lo tanto, pasamos a la siguiente etapa de ese viaje, en donde cruzaron de Perge, en donde cruzaron de Pafos, llegaron a Perge y de Panfilia en el continente, ahí donde es Asia Menor, donde es Turquía ahora, subir hacia Antioquía, 120 millas más o menos de distancia en caminos peligrosos, pero con un propósito, con el propósito de compartir aquello que salvó la vida de Saulo, que salvó la vida de Bernabé, que le hizo hijo de consolación, y que iban como un equipo a compartir este mensaje poderoso en una ciudad idólatra, en ciudades idólatras, totalmente paganas, pero que había un poder que ellos estaban siendo, ¿verdad?, portadores, y era el poder del Espíritu para compartir el Evangelio. Llegan a la sinagoga. No vamos a tardarnos tanto como en otros domingos en la introducción, esperemos que no lo hagamos, pero llega a la sinagoga, es maravilloso, ¿verdad? A veces uno se apasiona y dice, ¿qué quieres? Recuerda, no quiero recordar esta parte del pasaje y todo, pero era donde ellos se sentaron, simplemente estamos siendo guiados por el Espíritu va a abrir las puertas, vinimos a compartir tu palabra. ¿Y qué pasó? Pues el Espíritu abrió la puerta, ¿verdad? A los encargados de la sinagoga simplemente los vieron y dijeron, ay, ustedes están aquí por aquí, ¿no tendrán alguna palabrita de exhortación para nosotros? Ay, cómo no. Pero para eso vine, ¿verdad? Entonces, confiado en el Espíritu, se levanta, ¿no? Hace callar a la congregación. Escúcheme, varones israelitas y los temerosos de Dios, vengo a darles palabra de vida, vengo a darles palabras de salvación. Quiero contarles la historia que ustedes siempre han oído, pero que nunca han entendido. La historia del Dios de Israel. La historia de ese Dios
que escogió a sus padres, que engrandeció al pueblo, que lo mantuvo bajo cautividad durante 400 años, pero con mano poderosa lo sacó. Y lo soportó 40 años en un desierto, en medio de toda su incredulidad, de toda su rebeldía. Él los mantuvo con comida fresca y ropa limpia. Durante 40 años no se desgastaba esa ropa, hasta llevarlos de esa tierra prometida y pelear con todos los pueblos que estaban ahí para darles la tierra por heredad. ¿No? Ustedes lo han oído perfectamente, se lo saben de memoria. Pero no saben para qué era todo eso, para qué era todo ese plan soberano de Dios, para que de la descendencia de David, porque llegando ahí les voy a tener 400 años también en mi propia justicia, la justicia de los jueces, y ustedes van a querer rey. Les voy a dar rey. Aunque se rebelan contra mí, les voy a dar un rey. Levantó a Saúl como rey, pero también lo quitó por su desobediencia. ¿Para qué? Para que dé paso a David, de cuya descendencia vendría el Salvador. De eso se trata, de la salvación, no del reinado temporal, no de un rey temporal que ellos anhelaban, ¿verdad?, como pueblo, sino de un Salvador que ellos necesitaban para el perdón de sus pecados. Y empieza a contar esa historia, la historia del verdadero propósito de Dios de salvar a su pueblo de sus pecados a través del Mesías, del enviado de Dios, y levanta a Cristo. Primeramente con la profecía final de Juan el Bautista, anunciando, preparando el camino, preparando ese bautismo de arrepentimiento para que venga ese bautismo en el Espíritu con Cristo, para consumar esa salvación y cumplir todas las profecías que estaban escritas en la ley. Porque aún ustedes en su rebeldía y en condenándole y haciéndole que muera en esa cruz, estaban cumpliendo las profecías. Porque era el determinado consejo de Dios que tenía que ser cumplido para llegar a ese punto de levantar y resucitar a Jesucristo y darnos esa vida plena. Y veíamos en el versículo 39, ¿verdad?, de que de todo aquello de que la ley de Moisés no podía justificarnos, en Él es justificado todo aquel que en Él cree. Ya lo tenía claro. Esta doctrina de la fe y solo por fe, lo tenía claro y los estaba exponiendo. Varones israelitas, hijos del linaje de Abraham, pero todos los que temen a Dios, ahí en las sinagogas dejaban que entren también los gentiles que querían escuchar a Dios. Y este mensaje era para todos. Esta es la palabra de salvación que Él tenía para ellos. Pero terminaba con una exhortación, ¿verdad? ¿No? Les decía, a ver, aquí está la palabra, no la vayan a menospreciar, porque está escrito también que ese pueblo que menospreció iba a tener un juicio, ¿verdad? Y citando a Habacuc, siempre citando la palabra. Él no venía con mensajes nuevos, venía a explicar la palabra de la gracia que estaba expuesta en las Escrituras para llevarlas al entendimiento a través de la fe en Jesucristo. Pero no menosprecien estas palabras, porque si no van a venir cosas que ni siquiera van a saber, ¿no? Ni siquiera van a entender, pero Dios es un Dios de juicio. Cuidado, menosprecien el mensaje de salvación. Y el Señor nos dice, no menospreciemos. Tenemos la palabra de vida. Tenemos la palabra profética más segura a la que debemos estar atentos. No nos descuidemos. Vivimos en un mundo en donde hay mucha influencia que nos hace separarnos de la palabra de Dios, que nos enfoca en otras cosas, en las cosas vanas de este mundo que el Señor ya nos dijo, esa me encargo yo. Tú busca primeramente el reino, la justicia de Dios, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros hacemos al revés, ¿verdad? Vamos a buscar las añadiduras y nos descuidamos de lo que tenemos que hacer. Y el Señor dice, tienes que vivir por fe y para fe. Tienes que creer al Señor de que si buscas como prioridad que Cristo reine en tu vida, que no sea solamente el personaje al que tú sigues, sino el rey de tu vida, el que manda, el soberano, al que no puedes discutir, sino que tienes que seguir lo que Él está, porque dice que podemos seguirle cuando su presencia está en nosotros. Sin su presencia no le vamos a seguir. Sus ovejas oyen su voz y la siguen cuando Él es el buen pastor, cuando Él es el Señor de tu vida.
Y entonces caminamos dirigidos por Él, hacia Él, en ese propósito, ¿verdad? Y entonces ya ese es el propósito para el cual vino el Salvador, para que nosotros le sigamos con esa presencia que el Señor nos ha dado. No menospreciemos esta palabra que nos da el camino seguro y esa esperanza de vida eterna. Llegamos al versículo 42, el efecto. Hemos visto cómo se dio ese viaje inicial, cómo se dio esa entrada a Antioquía, cómo empezó en la sinagoga en esa invitación, ahora ese mensaje que dio, ¿verdad? El contenido de ese mensaje, y ahora vamos a ver el efecto de ese mensaje ahí en la sinagoga de Antioquía. Acompáñame del 42 al 52, vamos a ver en esta semana, y entonces le vamos a pedir al Señor que nos dirija y nos permita recibir esta palabra. Dice Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra que nos entregas en esta tarde, Señor, y durante toda esta semana queremos guardarla, Señor. Queremos guardar en nuestros corazones para nunca ver muerte, que esta palabra de vida nos guíe, nos dirija y nos permita mostrarte a ti, Señor, que haces esa obra en nuestras vidas, Padre, para testimonio de tu presencia, Señor. Te damos a ti toda gloria, Señor. Dirígenos, te lo pedimos todo esto, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Termina esta exhortación Pablo con esta advertencia y salen de la sinagoga. Dice aquí en este versículo 42, saliendo ellos de la sinagoga, los gentiles, los que estaban ahí, temerosos de Dios, queriendo escuchar la voz de Dios, escucharon el mensaje de la gracia, escucharon el mensaje de la salvación que venía por medio de Jesucristo. Hizo que rueguen, un pedido desesperado: síguenos hablando de esto. Le rogaron ahí a ellos, ¿verdad?, a Pablo y a Bernabé, que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Había una disposición especial en estos gentiles. Ahora habían entendido ese mensaje de gracia. Seguramente habían escuchado mucho de la ley, pero habían escuchado muy poco de la gracia. Habían escuchado muy poco acerca del propósito de la ley, que era llevarnos a la gracia. Pablo lo entendió y los decía en Gálatas, ¿verdad? La ley se hizo simplemente para que todos entendamos que estamos bajo pecado. Pero esto nos servía para que como un ayo nos lleve a la gracia que está cumplida en Jesucristo, que es el final de la ley. Él no vino a abrogar la ley. Jesucristo vino a cumplir la ley, para que entonces esa ley ya no nos culpe a nosotros y ahora nos dé esa entrada franca por medio de Cristo, el cumplimiento de la ley. Y por eso Él se hizo pecado, para que nosotros seamos hechos de esa justicia de Dios en Cristo. Y ese es el mensaje que entendieron, ese es el mensaje que los gentiles recibieron en ese momento, ¿verdad? Y le pidieron que, por favor, le rogaron que les siga hablando de esas cosas el siguiente día de reposo, ¿verdad? Vamos a ver en esta
en esta semana, este efecto que tuvo esta exhortación, tanto de gozo y regocijo con los que recibieron esta palabra de gracia, como de oposición y persecución por aquellos religiosos que seguían enfocados en este cumplimiento de la ley y que se sentían ofendidos al ver que esta gracia era extendida a todo aquel que cree y no solamente al pueblo escogido de Dios. Entonces vemos regocijo y persecución por esta palabra. En los primeros versículos entonces estamos viendo, ¿verdad?, estos versículos 42 y 43, ¿cuál es el consejo de Pablo y Bernabé a todos los que habían creído y habían recibido esta palabra? El versículo 43, ¿verdad?, cuando despiden a la congregación, hubo muchos también de los judíos y de los prosélitos. Estos prosélitos ya eran judíos, aquellos que habían adoptado ya la religión judía a través del ritual, ¿verdad?, del bautismo, ya se les consideraba prosélitos. Los temerosos de Dios eran gentiles que estaban simplemente, ¿no?, atraídos por el consejo de Dios, por la palabra de Dios, pero no se habían convertido al judaísmo. Estos eran los gentiles que hablan que estaban asombrados y querían que les siga hablando de estas cosas, pero también hubo muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos que lo siguieron. Entonces el mensaje puede obrar en quien quiera, ¿verdad?, de acuerdo al propósito de la voluntad de Dios. Y entonces hubo de ellos también que siguieron a Pablo y a Bernabé, que qué consejo les daba, quienes hablándoles les persuadían. Esta palabra habla de, trataban de convencerlos, ¿verdad?, de que perseverasen en la gracia de Dios, que no te apartes de la gracia de Dios. Este es el mensaje que tienes que llevarlo siempre en tu corazón. Somos una iglesia que perseveramos en la gracia, no en las acciones que el hombre pueda hacer, en la gracia que Dios te ha dado para que recibas en ese favor de Dios ese regalo de fe que te permite agradar a Dios. Porque si no perseveramos en la gracia, no perseveramos en la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque está escrito que tiene que ser por obra de fe, no por entendimiento de sabiduría o de obra humana que nos quiere justificar delante de Dios para no entregar nuestra vida totalmente a Él. Es el propósito, ¿verdad? A veces la religión hace que hagamos ciertas cosas para no rendirle todo lo que debemos rendirle a Dios. Y queremos llevarnos el crédito porque hay cosas que no queremos rendirle a Dios. Y el Señor dice, rinde todo y camina en la gracia, camina en la fe. Y esa es la manera de agradar a Dios. No puedo nada, tú eres mi roca fuerte, en ti soy fuerte. Cuando entiendo mi debilidad, entonces puedo ser fuerte. Por eso a veces vienen aguijones a nuestra carne, como le llegó a Pablo, y Pablo no era exento de querer, ¿no?, llevarse el crédito, pero entendió que para eso era el aguijón que le había sido puesto, para que el poder de Dios se perfeccione en su debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces Cristo viene a ocupar el lugar. Por eso persevera en la gracia. No te desvíes de la gracia. Ese es el mensaje principal del Evangelio. Las buenas noticias de salvación, que no fue por ti, fue Cristo el que hizo la obra y la continúa haciendo. El que inició esa buena obra en ti la va a perfeccionar hasta ese día de presencia completa y eterna con Él, sin la presencia de este cuerpo de pecado, que lo estamos santificando cada día, porque eso es lo que hizo el Señor, justificarnos para darnos la capacidad de ser santificados cada día. Por esa misericordia de la salvación de Dios, el Señor está rogando en su palabra que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto es santo, agradable a Dios, ¿verdad? Ese es nuestro culto racional, ese es nuestro entendimiento espiritual de nuestra salvación. Ya no conformándonos de este siglo. No te conformes, no tomes la forma. No quieras adaptar las cosas de Dios al mundo actual, ¿no? Hay que hacerlo más novedoso, hay que hacerlo más atractivo. No, la palabra es única, perfecta, desde siempre y para siempre. Tenemos que adaptarnos a la palabra, no tenemos que adaptar la palabra a las circunstancias o a los tiempos. Y entonces dice, no te conformes a este siglo. El mundo entero está bajo el maligno. No te conformes a la mentira de este mundo que te vende cosas muy bonitas.
Y a veces planes muy, ¿no?, altruistas o planes muy piadosos, pero que son caminos de muerte. Porque no está Él ahí. Porque estás tú queriendo hacer tu justicia para justificarte delante de Dios. Porque no has querido rendirlo todo a Él. Y entonces dice, no te conformes. Ahora entra en este proceso. Cambia tu entendimiento. No, renueva tu entendimiento, transfórmate. Con la reforma, refórmate cada vez. ¿No? A tus pensamientos, ahora los pones a la verdad. Los expones ahí y dices, ay Señor, mando cautivo todo pensamiento a esta obediencia. Me vienen muchos pensamientos. Mi mente es a veces, ¿no?, muy sagaz, muy astuta. Nos creemos más sabios que Dios. No, esto es más justo, Señor. ¿Así? Ah, ¿tú lo crees? No seas injusto, Señor. No seas injusto, Señor. Muchas veces, ¿verdad? Pasan por nuestra mente, ¿verdad? Pero ahora el Señor nos dice, y 2 Corintios 10, ¿verdad? Las armas de nuestra milicia ya no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando todo argumento y altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, mandando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora todo nuestro pensamiento, Señor, ¿tú qué dices? Eso es verdad. Mi pensamiento, por más que es noble, es mentiroso, pero tu palabra es verdad. Dame santidad, Señor. Quiero ser santo, como tú eres santo. Y esto decía, permanezcan en esta gracia. Permanezcan en esta gracia. No nos salgamos del mensaje de la gracia. Hay muchos mensajes. La iglesia quiere tomar otros mensajes de obras, de responsabilidades humanas. Hay un mensaje de gracia. Es el único mensaje que nos va a dar seguridad y esperanza, porque glorificamos la obra de Cristo. En Hebreos 4, pues, pasajes conocidos, ¿verdad?, pero que nos hablan de esta gracia. Por tanto, les decía el escritor de Hebreos, teniendo un gran sumo sacerdote, un representante, tú tienes el mejor de los sacerdotes, ¿verdad? El gran sumo sacerdote que está en los cielos, ya no está aquí, Él vive, ¿verdad? Traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero era perfecto, era sin pecado, y se identificó con cada uno de nosotros en todas nuestras debilidades, para que no podamos decirle, Señor, es que tú no sabes lo que estoy pasando, tú no viviste lo que estoy viviendo. ¿Seguro le puedes decir eso al Señor? La palabra te dice que Él se identifica contigo en todas tus debilidades, pero Él es el sacrificio perfecto porque Él fue sin pecado. Entonces puedes acercarte, dice el versículo 16 conocido, ¿verdad? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitas ayuda, mi hermano. Acude al trono de gracia. Te sientes desesperado, acude al trono de gracia. Ahí estás seguro. Ahí vas a encontrar el oportuno socorro a tu situación cuando dependes de la gracia. La palabra de Dios nos quiere persuadir a que perseveremos en la gracia de Dios. Y ese es el primer consejo que vemos en este pasaje que daban Pablo y Bernabé a los que los seguían. Y les dijeron esto, ¿verdad? Y más adelante en Hebreos 12, 14 también dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella sean muchos sean contaminados. Cuidado, dependamos de la gracia, que no haya raíces de amargura, que nos contaminen y contaminen al resto. Sigamos la paz, dice, con todos y esta santidad, sin la cual ninguno verá a Dios. Nadie podrá decir, Señor, yo soy casi santo. No, no eres casi santo. No es que me canonizaron por ahí. No, es que ya subí a los altares. Pues yo no te conozco. Allá te conocerá toda la muchedumbre de tu país, los que te ponen veladoras, allá. Pero yo no te conozco. Porque sin santidad, verdadera santidad, nadie puede ver a Dios. Y la santidad no está en el hombre, la santidad está en Cristo.
revestidos de Cristo. Cuando lleguemos a su presencia, pues esa es mi esperanza, ¿no? Ya no me va a ver a mí, va a ver a Cristo en mí. Va a ver el vestido de justicia. Va a ver la obra de fe de Cristo en mí que me permitió creer en esa justicia. Y poder decir, aquí estoy, vestido de esa justicia. Libre de mis propias justicias que me hacían anatema, que me hacían maldito. Por lo tanto, perseveremos en esa gracia. Pedro también lo decía en su primera carta y en el versículo 10 del capítulo 5. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo. Estas dos cositas a veces hay una alabanza que se canta, ¿verdad? Más del Dios de toda gracia, ¿no? Que nos llamó a su gloria eterna. Y se salta esta parte que es en Jesucristo. La gloria eterna es en Jesucristo. Y no te evita el pasar por la tribulación, ¿no? Porque dice, aunque hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Ese es el Dios de toda gracia. No te apartes de Él. Es en Él. Y tienes que padecer un poco de tiempo. Y no va a ser mucho, porque a lo mucho dura toda tu vida. Pero no es mucho en relación a la eternidad. Por eso decía Pablo, esta leve tribulación es momentánea, pero lo que produce es un cada vez más excelente y eterno peso de su gloria, para que eternamente le estemos dando la gloria a Dios. Si tu enfermedad te dura toda la vida, gloria a Dios. Pero es poco. En relación a la eternidad, en donde no habrá tristeza, dolor, ni lágrimas, ni enfermedad, ni nada, y eres a estar dando la gloria a Dios, vale la pena soportar esa tribulación. Falta poco, falta poco. Así que perseveremos en la gracia. Ese es el Dios de toda gracia que nos va siempre a perfeccionarnos, a afirmarnos, fortalecernos y establecernos con Él. ¿Qué pasó? Versículo 44, la segunda parte de este pasaje. Que en la religión produjo celos, contradicción, blasfemia, simplemente porque no podían entender la gracia. Estaban tan firmes en su religión que la gracia era insoportable. Cuando estás firme en tu religión, en lo que tú puedes hacer o en lo que quieres hacer o en lo que crees que debes hacer, no puedes apreciar la gracia. Eso quita completamente ese favor de Dios. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Estaba haciendo un efecto esta palabra. Estaba convocando a todo el mundo, toda la ciudad, ¿verdad? Aquí dice, pues casi toda la ciudad, no sabemos qué porcentaje de toda la ciudad, pero casi toda la ciudad llegó en ese siguiente día de reposo a escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué efecto tuvo en los religiosos, los judíos? Viendo, ¿qué pasó? Si nosotros somos los portadores del mensaje, somos los que tenemos que convocar a la gente y no está pasando eso, pues se llenaron de celos. La religión es muy celosa y no soporta la gracia, porque la gracia es abierta para todos. Porque la gracia no te dice que tienes que hacer nada. La religión te dice, cumple esto, cumple el otro, cumple el otro. Mira, yo cumplo. Mira, ay, gracias a Dios que no soy como este publicano, ¿verdad? Yo hago, yo ayuno, yo diezmo, ¿no? Ayuno 3 veces a la semana. ¿Y quién te mandó a ayunar 3 veces a la semana? Ni la ley, nada, ya se inventaron su propia ley, ¿no? Pero yo no puede tolerar esa gracia que abarca a toda esta multitud. Y viendo esta multitud, pues se llenaron de celos. Rebatiendo la verdad. La religión del hombre está fuera de la verdad. Si no está Cristo, no está la verdad, por más religión perfecta que practiques. Estás rebatiendo la verdad cuando te aferras a tu religión. Y estaban aferrados a su religión y rebatían lo que Pablo decía. Y lo que Pablo decía, decían lo contrario. Esto es contradecir. ¿Y qué llegaban a hacer? Blasfemar. Porque estaban hablando palabras de Dios. Porque estaban hablando por el Espíritu de Dios. Y ellos estaban con su espíritu religioso rebatiendo y entonces blasfemando contra Dios. Por eso cuando nosotros hablamos palabra de Dios. No es mi criterio. Yo creo que nadie que esté aquí en este lugar, aquí en la iglesia El Camino, te va a dar su opinión. Aquí vamos a decir esto es lo que dice la palabra. Eso es lo que el Señor nos lleva a permanecer en esta palabra de su gracia. Es palabra de Dios. Si tú quieres rebatirla, pues rebate con Dios.
Nosotros no estamos aquí para entrar en contiendas ni en debates, ¿no? Ni poner aquí al uno de una de la otra religión y estar a debatir, ¿no? Eso va a ser revelado por el Espíritu Santo. Las religiones van a rebatir la verdad, van a contradecir lo que dice la palabra. Nosotros estamos aquí para exponer la verdad y esa verdad va a hacernos libres, ¿verdad? Y eso es lo que hacían estos judíos, estos religiosos. Viendo este impacto del mensaje de la gracia, iban en contra de ellos. No entendieron que la gracia los llevaba al perdón. No entendieron que la gracia les llevaba a ser justos delante de Dios, no por las obras de la ley. Dice, no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley ninguna persona será justificada delante de Dios. Ahora vino la gracia, aparte de la ley, Romanos 3, vino la palabra de la gracia, la fe en Cristo, la gracia de Dios en Jesucristo. Eso es lo que nos hace ahora estar seguros, nuestros pecados perdonados y reconciliados totalmente con Dios. Ese es el efecto que viene en los religiosos: celos, contradicción y blasfemia. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo. La palabra es donde dice, habla con denuedo. No te amedrentes, ¿no? Ante los que parecen muy religiosos, ¿verdad? Que vienen con tus, ¿no? Argumentos religiosos de su propia religión. Es decir, no, pues que yo soy, pero no, de los buenos de la religión, no eres nada. La palabra lo es todo. Todo aquel que es portador de la palabra tiene el poder de Dios. Todo aquel que simplemente aprende la ley de Dios o aprende las cosas de Dios, pero no tiene la presencia del Dios de la ley, pues no sirve de nada. Simplemente está dando un mensaje teológico que va a querer apantallar tus criterios, pero está en la verdad. Está contradiciendo, está blasfemando, ¿verdad? Y ellos les dice, pues, con denuedo, se dirigen a ellos y les dice, yo tengo peso por ustedes. A la verdad es necesario, dice. Era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios a ustedes, ¿verdad? A vosotros. Porque ustedes son los portadores de esa palabra. Fueron el pueblo escogido de Dios para que reciban este mensaje de salvación. Pero simplemente no lo podían hacer porque tenía que haber la revelación de Cristo. Mas puesto que la desecháis y no se juzgan, y si no os juzgáis dignos de la vida eterna, ustedes no creen que la vida eterna sea por gracia, y ustedes dicen, no, nosotros no somos dignos, tenemos que cumplir la ley. Así que estás desechando la gracia. Te estás haciendo indigno con algo que el Señor te está haciendo digno por lo que Él hizo. Nadie puede ser digno en sus obras. Podemos ser dignos en la justicia de Dios en Jesucristo. Ustedes no se juzgan dignos de la vida eterna, ¿verdad? Pero eso es lo que ustedes quieren. Están desechando la palabra de la gracia. Pues ni modo. He aquí, nos volvemos a aquellos que tienen hambre y sed de esta justicia. Nos volvemos a los gentiles. Sorry, mi corazón estaba con ustedes. Yo quería que, pero bueno, en algunos por lo menos pasó, pero en la plana mayor, su religión era más fuerte. No podían aceptar el mensaje de la gracia. Pues así nos ha mandado el Señor, dice. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Para eso llegó ahora esta salvación. Llegó hasta acá, hasta este lugar, hasta lo último de la tierra. Y el Señor quiere que se siga expandiendo esa palabra, porque esa es la palabra de salvación. Esa es la palabra de vida que necesitamos compartirla. Va a ser un efecto en nuestras vidas cuando estemos llenos de esa palabra, cuando esa palabra esté guardada. Si está guardada en el cajón no vamos a hablar, pero si está guardada en el corazón, de la abundancia del corazón. Ahora la boca. No de la abundancia de Biblias que tiene tu librero. De la abundancia del corazón habla la boca. La palabra debe estar guardada en el corazón. Por eso decimos, tenemos un material, tenemos algo que debemos guardar y guardar y guardar. No decir, a mí me gozo, ¿verdad? Cuando en las mañanas siempre estamos en lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y de repente, pero guardemos primero esto. Deja guardar esta palabra primero y después nos vamos a Jeremías, Ezequiel, Daniel, Apocalipsis, donde quiera nos vamos. Pero guardemos esto, ¿no? Guardemos esto, porque a veces nos llenamos de mucho conocimiento, pero guardamos poco, ¿no? Y esto es, ya entiendo, Limás, ya le entiendo.
¿no? ¿Por qué se resistía a la verdad? ¿Por qué estos judíos así? ¿Por qué esto? Y empezamos en ese, ¿no? A veces conversación y decimos, sí, es simple, es por gracia. Y volver a eso, a perseverar en la gracia, la cual ha abierto nuestro entendimiento. Pero esta palabra siempre ha tenido oposición y siempre va a tener oposición. Cuando hablas la verdad, puedes hablar de Dios, la gente acepta. Pero hablas de Cristo como Dios y de tu única esperanza, va a generar oposición. Ahí en este libro vamos a ver en los diferentes capítulos cómo había oposición. Después en Hechos 18, el capítulo 18, versículo 5, ¿verdad? Iban también, llegaron de Macedonia, dice Silas y Timoteo, vinieron de Macedonia y Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Testificas a todo el mundo de que Jesús es el Cristo y vas a tener oposición. Dice el versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Así decía Pablo. Adelante en Hechos 28, versículo 28 también, al final de este libro. Les decía, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Era el mensaje que era enviado a todas las naciones. El profeta Isaías, el capítulo 49, versículo 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, en este mensaje profético de Cristo, y para que restaures el remanente de Israel. Pero también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Luz para las naciones, a todo el mundo. Todo el mundo necesita conocer este mensaje, necesita conocer el Evangelio de la gracia. Venía la luz, la salvación para los gentiles, y así les dijo ustedes la desechan, nosotros nos vamos a los gentiles, porque así estaba escrito. Sería luz de salvación para los gentiles. Versículo 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. ¿Qué produjo? En los que escucharon, ¿verdad? Que tuvieron oídos para oír, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Aquellos que se sabían necesitados de este mensaje de gracia, escuchando este mensaje, solamente podía producir gozo, regocijo. Gracias, Señor, yo no puedo darte nada, no soy capaz de darte nada. Y ahora entiendo que tú me diste todo. Qué gran gozo debe llenar nuestros corazones cuando entendemos de esta manera, ¿verdad? Voy a regocijarme y a glorificar, ¿qué? La palabra de Dios. Qué importante, ¿no? Aquí no dice y glorificaban al Señor. Glorificaban la palabra del Señor. Tenemos que glorificar la palabra del Señor. Podemos decir muchas veces gloria a Dios, pero no tomamos en cuenta su palabra. Ya no damos gloria a Dios. Si no estamos glorificando la palabra del Señor, no le estamos dando la gloria al Señor. Debemos acudir constantemente a la palabra del Señor para glorificar a Dios. No hay otra forma de glorificar a Dios. Poniéndole ofrendas, haciendo buenas cosas, ¿no? Tratando de portarnos bien, siguiendo cursos matrimoniales, de finanzas, para ser buenas personas. Glorifica la palabra del Señor. Dale gloria al Señor, acudiendo todos los días a esta palabra que te santifica y que te permite transmitir, te permite dar testimonio de esta presencia. Si no estás en contacto con la palabra de Dios continuamente, no vas a dar testimonio y no vas a glorificar a Dios. Ellos glorificaban la palabra de Dios. Y creyeron todos los que el Señor había escogido, los que había determinado, los que había el Señor designado, los que había el Señor dispuesto, los que había el Señor destinado, los que había el Señor establecido. Esa es la palabra ordenados, ¿verdad? Tiene muchas connotaciones en el griego, ¿verdad? Pues a ellos son los que van a creer. No los que quieren creer, sino los que yo quiero que crean. Y ahí uno dice, ay Señor,
gracias. Es por tu gracia, es tu misericordia. Tal vez hay muchos que quieren creer, pero que el Señor no quiere que crean. Difícil, ¿verdad? Y ahí nuestra mente enseguida, qué injusto, Señor, qué injusto. Pero si quieren creer, ¿por qué no les permites creer? Porque así es mi voluntad. ¿Y te creerás tú más justo que Dios? Si a unos endurezco y a otros les permito creer, no, Dios es perfecto, Dios es justo, Dios obró en misericordia con nosotros, nunca obró en injusticia con nadie, porque Él no vino a condenar a nadie, Él vino a darnos salvación, a todos los que ya estábamos condenados. En el puro afecto de su voluntad, nosotros nos sentimos como los que hemos sido ordenados por Dios para creer, para estar designados para esa vida eterna y para permanecer en ella. Eso es un milagro. Y eso solamente por el puro afecto de su voluntad. Que dice en Efesios 1, ¿verdad? El 11. Hemos leído mucho los primeros versículos de este capítulo 1 de Efesios. Pero ahí en el versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No de acuerdo a tu justicia, sino según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de la gloria, de su gloria, no de nuestra gloria. Para eso el Señor designó de esa manera, para que nosotros ahora podamos dar testimonio y seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, decía, ¿verdad? Él como parte de los judíos, pero en Él también vosotros, gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es tu seguridad, mi hermano. Esa es tu seguridad, es las arras. Esa es la seguridad que nosotros tenemos de esta herencia que el Señor nos ha dado hasta la redención, hasta que cumplamos completamente y tengamos esa posesión completa, ¿verdad? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Eso es por lo cual el Señor nos ha dado esta salvación, para darle la alabanza solamente a Él. ¿Qué pasaba? La palabra, versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Qué efecto producía? Cuando glorificas la palabra de Dios, vas a compartirla. Vas a compartirla. La palabra se difundió. Se difundió por todos los que se regocijaban con el mensaje de la gracia, y entonces lo podían compartir. Por eso el Señor nos manda a permanecer en este mensaje, para que lo podamos compartir. Eso es la forma como el Señor quiere usarnos para compartir este mensaje. Esto pasó en esta ciudad, ¿verdad? La palabra del Señor se difundía ya no solo por Antioquía, por toda la provincia de Galacia, ¿verdad? Que pertenecía. Se difundió el mensaje por el gozo de los que habían creído y habían sostenido esta palabra de la gracia. Y por último, versículos 50 al 52, ¿qué produjo? Persecución y que sean expulsados ellos de esta ciudad. Versículo 50, pero los judíos, religiosos, sabios en la ley, ¿qué hicieron? No, vamos a oponernos, vamos a instigar a estas mujeres piadosas y distinguidas. Seguramente la mujer tenía su influencia por ahí, ¿verdad? Eran influencers ahí algunas, ¿no? Mujeres que se acercaban a la sinagoga, y a ellas hay que usar, ¿verdad? Estas artimañas para callar a estos, para expulsar a estos. Y usaron de ellos y de los gobernantes, ¿verdad? Tanto a las mujeres piadosas y distinguidas que tenían seguramente influencia en el pueblo, y a los principales de la ciudad que seguramente iban a la sinagoga y eran parte de este consejo religioso, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Y qué hicieron? Los expulsaron de sus límites. Salgan de aquí, ¿no? No podemos rebatir, no podemos nada, pero podemos expulsarles. Hicieron eso, simplemente ellos, versículo 51, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, lo que toca, Señor. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿A dónde vamos? No tenían plan, ¿verdad? De pronto, si no pasaba esto, seguían ahí muchos más días, pero el Espíritu tenía otro plan. Hay que seguirle. Aquí donde ya no hay más efecto, no te contamines. No te contamines, vas, compartes, cuanto más quieres, ¿verdad? En tu casa primeramente, ir y compartir, y como que ya no está viendo efecto, sino lo contrario, me estoy contaminando, ¿qué tienes que hacer? Sal de ahí, sacúdete el polvo
de los pies. No te contamines con las cosas. Y hay un momento en donde dices, ya, yo compartí, pero no me puedo contaminar y tengo que salir. Así les decía el Señor, ¿verdad? Ahí en Lucas 9 nos decía, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos, ¿no? Es decir, esto no está bien, ¿no? Llega el momento en donde, con denuedo, discúlpame, serás mi pariente, lo que seas, pero estás en la mentira. Ya no puedo seguirte compartiendo, ni me voy a contaminar contigo y de esa manera tengo que salir. Lucas 10:11 igual dice, aún el polvo de vuestra ciudad, decía el Señor, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Le damos gracias al Señor que hemos podido entender esta palabra y que ahora el Señor nos está persuadiendo, como persuadía a Pablo y Bernabé a todos los que le seguían, persuadiendo a que perseverasen en la gracia de Dios, gozosos de que hemos sido ordenados para esta vida eterna, no por nuestras capacidades, sino por el puro afecto de su voluntad. Y le damos gracias a Dios por ello y vamos a pedirle que nos siga santificando en su palabra. Señor, te damos gracias, Padre, este día que nos permites estar aquí delante de ti, necesitados de ti. Señor, aquí estamos, tu cuerpo, tu iglesia, siguiendo una guía, una dirección, la que es perfecta, Señor, la que viene de tu palabra, Señor. Escudriñando las Escrituras, nosotros sabemos que ahí está nuestra vida eterna. Y en estas Escrituras nos hablan de ti, Señor. Dan testimonio de ti, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad, Señor. Alineándonos a tu palabra, organizándonos de acuerdo a tu palabra, Señor. Danos el siguiente paso a dar, el siguiente lugar donde debemos ir, la siguiente persona a la que tenemos que compartir, Señor. No queremos hacerlo en nuestras fuerzas, Señor. Queremos hacer en ese poder que tú nos has dado de tu Espíritu, Señor. En el tiempo perfecto, Señor, para que estemos siempre listos y preparados para presentar defensa a quienes nos demanden de nuestra esperanza que hay en ti, Señor. Que podamos ser como tu iglesia, Señor, llena de tu Espíritu, Señor. Cada día, Señor, para que tú nos pongas, Señor, ese deseo de compartir este precioso mensaje, Señor. Y que seamos luz para todas las naciones, Señor. Dirígenos en este caminar, Señor, como iglesia. Ayúdanos a entender, Señor, estamos siendo formados en ti para este propósito. Ayúdanos a entender las misiones, ayúdanos a entender plantaciones de iglesia. No sabemos, Señor. Solamente queremos que tú nos vayas indicando el camino, que tú nos vayas dando, Señor, todo lo necesario. Sabemos que tu presencia y tu poder están con nosotros, Señor, y todos los recursos serán añadidos para el propósito que tú nos des, Padre. Te damos gracias y te pedimos, Padre, que nos ayudes a guardar esta palabra para gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.